la grabación y ahora sí. Bueno, ahora sí, gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de estudiar la palabra de Dios. Estamos en el hábito 4, orar por y con otros. El texto bíblico que nos tocó leer fue Lucas capítulo 11, los versículos del 1 al 13, donde vimos que los discípulos, uno de los discípulos le pidió a Jesús que enseñara a orar y él les enseñó a orar el Padre Nuestro, una oración perfecta, completa para usarla en cualquier momento de nuestra vida como creyentes, como discípulos de Cristo. Empecemos con una oración postrados a los pies de Cristo, pidiendo que sea Él quien nos guíe, que sea Él a través de su palabra que despeje nuestras dudas, nuestras preguntas. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por el bendito privilegio que nos das de acercarnos a ti en oración. Señor, escucha nuestras súplicas, escucha nuestras peticiones, pero sobre todo, Señor, escucha nuestras acciones de gracias, de gratitud por todo lo que nos das. Bendito Dios, sé con este grupo. Señor, que sea tu palabra a la luz de las Escrituras, que esta noche podamos aplicar a nuestras vidas lo que es el verdadero propósito de la oración para un discípulo de Cristo. Lo oramos en tu nombre. Amén. Muy bien, entonces seguimos. Como dije aquí, los objetivos de esta lección van a ser platicar sobre la pregunta de la tarea que hicimos, repasar lo que dice la Biblia acerca de la oración y al fin concluimos con un resumen de los 4 hábitos de un discípulo. Entonces, para los que recién van llegando, estamos en el cuarto hábito, orar por y con otros. Muy bien, entonces vamos eh, a, a hacernos la pregunta que nos hicimos en el grupo de WhatsApp. ¿Cuáles son los beneficios y las bendiciones de orar por y con los demás? Recordando el texto bíblico, también recordando el video que nos tocó ver. Adelante, hermanos, hermanas, les escucho. ¿Cuáles son los beneficios y las bendiciones de orar por y con los demás? ¿Qué escribieron, que colocaron en sus notitas? ¿Alguien voluntario, una voluntaria? Querido Luis Felipe, adelante, hermano. Bienvenida, Magali, buenas noches. Pues, pastor, eh, yo tengo los grandes beneficios, como cuando nuestro Señor Jesucristo le da la oración a los apóstoles, donde Ujú. pida que se le darán, búsquese que encontrarán, llamen y se les abrirán por todo. Aquel que pide, recibe. Aquel que busca, encuentra, y aquel que llama, se le abre. El, el Padre Celestial los dará en el Espíritu Santo, en que se los pide. Y en la oración, la fe grande, Dios nos escuchará, nuestro Padre Celestial. Esa es Gracias, querido Luis Felipe. ¿Alguien más? ¿Cuáles son los beneficios y las bendiciones de orar por y con los demás? Querida Yadira, buenas noches, bienvenida, adelante. Yadira, el micrófono. A ver, ahora sí le ayudé. Adelante, hermano. Gracias, profesor, gracias. Que Dios lo bendiga a usted y todos los hermanos en Cristo Jesús, ¿verdad? Dice de que cuáles son nuestros beneficios de la oración. Sí. ¿Cuáles son los Sí, sí, beneficios sí. y bendiciones y las bendiciones de orar con y por los demás? Bueno, uno de los beneficios que la oración diaria nos puede bendecirlo a mí, a mi familia,
y aquellos por quienes oramos también. Gracias, Yadira. Muy bien. Sí, Escuchemos Sí, también sigas. tenemos una relación con Dios, ¿verdad? Al orar también, ¿verdad? Una oración. Es uno de los beneficios, tener una relación con Dios. Gracias, Yadira. Muy bien. Escuchemos a Jesús y luego nuestra hermana Consuelo. Bien, hermano, la clase en la mañana dijimos que hay muchos beneficios. Uno de los beneficios es tener comunión con el Señor a través de la oración. Y otro es, el Señor dijo, velar y orar para que no entres en tentación. El espíritu de la verdad está dispuesto y la carne es débil. Entonces, uno de los beneficios que nos fortalecemos es el espíritu y la carne se debilita. La carne es débil porque cuando viene la tentación, si no estamos en comunión con el Señor en oración, podemos caer en la tentación. Pero si estamos en oración, nos va a guardar porque estamos fortalecidos en el Espíritu, digo yo. Gracias, Jesús. Escuchemos a Consuelo. Buenas noches, hermanos y hermanas. Dios les bendiga a todos. Yo pienso que los beneficios consisten en edificación, avivamiento, porque es orar por y con otros. Entonces, se pueden obtener respuestas de nuestro Padre Celestial, pueden haber sanidades, puede haber edificación, avivamiento, eso de vivir el ágape, el amor entre hermanos, estar en un mismo sentir y fortalecer esa relación personal de Dios conmigo y de mí con mis. Gracias. Gracias, Consuelo. Muy bien. Excelentes comentarios, excelentes beneficios. ¿Verdad? Somos bendecidos, privilegiados que podemos comunicarnos directamente con Dios y también tenemos la dicha de, como ya dijeron ustedes, de comunicarnos con Él directamente, ¿verdad? Entre Dios y nosotros, una comunicación línea directa 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora nuestras oraciones por los demás tienen un propósito divino, ¿verdad? Llevar a esas personas a los pies de Cristo, llevarles a la palabra de Dios, a que ellos conozcan el Evangelio, ¿verdad? Ese es como nosotros siendo discípulos, que ellos también sientan en lo más profundo de su corazón el amor de Cristo, la misericordia de Cristo y el perdón de sus pecados que solamente llega a nosotros a través de la palabra de Dios. Dios promete escuchar las oraciones, ¿verdad? Las oraciones siempre son hechas de principio a fin con estas Sí, palabras, que se haga, sí. Señor, tu bendita y santa voluntad, no la nuestra, sino la de Dios. La oración es efectiva porque está dirigida a Dios Todopoderoso, ¿verdad? Y también la oración, como vimos en el video, puede abrir la puerta para compartir el Evangelio. Ese es el propósito, esa es la práctica de un discípulo de Cristo, ¿verdad? Que este sea la puerta para compartir el Evangelio con otros. Magali, ¿tiene un comentario? Sí, pastor, pero no puedo hablar, estoy enferma. No sé si usted me Ah, escucha. No, sí, sí, que sí, le escuchamos. nos trae bendición definitivamente, porque dice tú das de lo que das, recibes. O sea, perdón, si tú no tienes nada, no puedes dar. Entonces, si nosotros damos en oración para los demás, esto es como un boomerang, una siembra de que cuando uno ora por otro, dice la palabra que nosotros no somos bendecidos. Entonces, creo que es muy bueno siempre orar más que por nosotros, por los demás. Y perdón, pastor, que Gracias, estoy Magali. muy mal de la garganta. Voy Recupere su voz, escuchando más, hermana porque no querida. estoy. Gracias, gracias. Ok. Muy bien. Entonces seguimos
Olga tenía un comentario también para pasar a la siguiente parte. Olga, el micrófono. Querida Olga, ¿está ahí todavía? Bueno, seguimos. Entonces ya dijimos aquí. Y aquí vamos. La oración, como dijimos, es el medio de comunicación que tenemos, acceso directo al Padre por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Usted y yo somos bendecidos que podemos Pastor, acercarnos al Señor en cualquier momento con súplicas, con ruegos, con llantos, con alegrías, con gozos, pero siempre una oración dirigida al Señor no es completa si no lleva una acción de gracias, dándole gracias al Señor. A veces, humanamente, yo puedo reconocer que siempre pedimos a Dios y muchas de las veces se nos olvida darle gracias por lo que el Señor ya nos ha dado. La vida, el aire que respiramos, el trabajo, un techo, ¿verdad? A veces parece cosas tan insignificantes, pero sin el aire que respiramos, sin el agua que bebemos, sin cosas que parecen a veces sencillas, simples, básicas, pero son regalos de Dios, ¿verdad? A veces, como nuestros niños, a veces no agradecen el sacrificio que los padres hacen, el amor que uno les da a los muchachitos, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, la oración es una maravillosa oportunidad, un bendito privilegio para darle gracias al Señor por todo lo que nos da. Ahora estamos enfocándonos en la vida práctica de un discípulo de Cristo. Orar constantemente al Señor, ¿verdad? Como bien decían, que nos libre del maligno, que sea Él quien nos lleve a los pies de Cristo, que Él nos dé, el Espíritu Santo nos dé el deseo ferviente de estudiar diligentemente todos los días la palabra de Dios, ¿verdad? Querida Olga, ahora sí tiene el micrófono abierto. sí, pastor, tengo un problema para entrar, no, la señal se me va, entra, bueno, entonces, pero voy a aprovechar en este momento para Sí, decirle que nosotros los discípulos tenemos que ser intercesores, tenemos que interceder por el otro, sea familiar, amigo, conocido, persona de la calle, porque nuestra oración, la oración del justo, puede más que cualquier cosa. Dios la recibe y Dios actúa por la persona que estamos intercediendo. Y tenemos que recordar que Jesucristo, cuando fue bautizado, en el bautismo, él oró en la transfiguración, cuando se fue transfigurado en el monte, oró cuando fue arrestado y oró en la cruz. Y en los momentos impactantes, especiales, él oraba. Y nosotros con mayor razón debemos orar. Es lo que quería gracias. participar ahí. Gracias, querida Olga. Gracias, muy bien. Siempre vamos a recordar que tenemos un solo intercesor entre Dios y los hombres, y este es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Él es el único que nos conecta con Dios, el único que nos da el perdón, el único que ha hecho la paz entre Dios y nosotros. Entonces, en nosotros cuando oramos por los demás, siempre que nuestras oraciones sean resaltando, exaltando la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Muy bien, entonces vamos a ver en esta parte lo que es la oración de acuerdo a la Biblia y lo que no es la oración. Vamos a empezar con la parte, la oración no es, y vamos a ver aquí unos pasajes bíblicos, ¿verdad? Entonces, alguien que me ayude, Jesús. Jesús, hermano, en la mañana dijo que ahora sí nos puede ayudar con la lectura. ¿Es eso correcto, hermano? Jesús Hernández. Yo la puedo leer, pastor. Ya, bueno, vamos con Luis Felipe. Adelante, Luis Felipe. Mm, ¿Será que me la puede enfocar un poquitico mejor? Corría.
porque no la Mm, observo bien. Son vuestros pensamientos, vuestros caminos, mis caminos de Jehová. Como son más altos cielos que la tierra, así son nuestros caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Isaías 55, 8, 9. Gracias, hermano. Muy bien. La primera parte dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces, ahí está diciendo. Entonces, cuando oramos a Dios, a veces queremos dar órdenes a Dios que Él haga como nosotros queremos, ¿verdad? Cuando nuestras oraciones, como dije anteriormente, comienzan y terminan con se haga Señor tu voluntad, que se haga Señor tu voluntad, no la mía, ¿verdad? Eso vimos en las oraciones que Jesucristo hacía, que el apóstol Pablo hacía. Jesucristo en el huerto de Getsemaní dijo, oró, pidió que le quitara la copa de la muerte que iba a sufrir el Viernes Santo, pero el Señor Jesús dijo que no sea mi voluntad, sino que sea la tuya, ¿verdad? Entonces, la oración no es pedir a Dios que se haga nuestra voluntad, sino la suya. No queremos dar órdenes a Dios con tal cosa, con tal decreto, ¿verdad? Ahí estamos este, manipulando la bondad divina, la misericordia divina de Dios. Siguiente pasaje bíblico, querida Consuelo, ayúdeme con esta lectura bíblica. Con mucho gusto. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Proverbios 28:9. Excelente. Entonces aquí nos está diciendo, un incrédulo no puede orar a Dios. ¿Cómo va a orar a Dios si no sabe quién es? ¿Verdad? Antes de todo, el Señor nos ha concedido el bendito privilegio de la fe. Por fe nos acercamos a Dios, por fe sabemos que Dios es nuestro Padre y que Él va a escuchar nuestras oraciones. Entonces, sin fe, obviamente es imposible hacer, sin fe es imposible acercarnos a Dios, ni mucho menos pues orar, pedirle, hablar con Él, porque si no lo conocemos, ¿verdad? Entonces, antes viene la fe y la fe está conectada con ese bendito privilegio que nos da de orar directamente a Dios. Muy bien, aquí no hay ningún pasaje bíblico, ¿verdad? Porque no hay una promesa, ¿verdad? Una forma en que Dios nos habla. No tenemos ningún pasaje o promesa que diga que Dios nos hablará de forma audible o directa cuando oramos, ¿verdad? Entonces eso no encontramos en la Biblia. Hay ejemplos concretos en los cuales el Señor nos dice, eh, espera un poco más, ¿verdad? Continúa orando, ahorita no, o sencillamente va a decir no. Hay un pasaje bíblico que también nos tocó leer de 2 de Corintios 12, específicamente la historia del apóstol Pablo. No sabemos qué inconveniente tenía, pero él quería, era un inconveniente porque le molestaba quizás en el ministerio que él ejercía. Él pidió 3 veces y ¿qué le dijo el Señor? Le dijo, te basta, con mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Y él continuaba, decía, después de eso, mejor me estoy feliz con los problemas, con las dificultades, ¿verdad? Estoy parafraseando las palabras, porque cuando soy más débil, soy más fuerte. Ahí se dio cuenta que el poder divino es el que actúa en nosotros cuando dependemos de Dios y no de nuestros propios esfuerzos, ¿verdad? Ahora la oración bíblicamente la oración es que, vamos a ver aquí unos pasajes bíblicos, ¿verdad? La oración es, querido Jesús Hernández, ayúdeme con esta lectura. Efesios 3:12, cortita. Ok, dice, mediante la fe,
eh, eh, disfrutamos de libertad y confianza para, para acercarnos a Dios. Efesios Chévere. 3:2. Voy Perfecto. a ver si me... Gracias, Jesús. Muy bien. Funcionó muy bien. Excelente. Aquí está. En Él, en Cristo, ¿verdad? Mediante la fe que Él mismo nos regaló. Disfrutamos de ¿qué? De libertad. ¿Qué clase de libertad? Libertad espiritual, ¿verdad? Dada por nuestro Señor Jesucristo al habernos liberado de las garras, habiendo roto las cadenas de la esclavitud en la que vivíamos. Y confianza es segura, certeza absoluta, ¿verdad? No cualquier confianza para acercarnos a Dios. Como alguien decía, este Dios es nuestro Padre amoroso que está con los brazos abiertos esperando a sus hijos amados. Entonces, la oración es un maravilloso privilegio que nos fue dado um, por la fe en Cristo Jesús y que nos da el acceso directo a nuestro Padre Celestial. Seguimos con otros pasajes bíblicos. Querida Olga, ayúdeme con el texto bíblico. A ver, Olga, el micrófono. Bueno, ¿alguien más para que me ayude con la lectura? Pedimos a Nair, hermana querida. Discúlpeme, pastor, pero no tengo el texto a la mano. Discúlpeme. Está en la pantalla, pero está bien, hermana, No, es que gracias. no me entra no me entra la pantalla. Yo estoy Ah, escuchando qué pena. ¿Será Ay, que ay. la leo, hermano? ¿Le leo la lectura, hermano? Sí, ¿quién va a leer? Nair, Consuelo, ¿le Nair, por pueden? favor. Neil, ok. Nair, más Sí. ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no se echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Salmo 66, 19, 20. Gracias, querida hermana. Muy bien. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Una comunicación con Dios, ¿verdad? Que Él promete escuchar nuestra oración. Y aquí claramente el salmista nos dice una referencia. Dice, más ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica, ¿verdad? En la mañana hablábamos de cuántas veces el Señor ha escuchado nuestras oraciones, cuántas veces ha hecho un milagro en nuestras vidas, pero siempre resaltamos el milagro de la fe. Con la fe en nuestros corazones podemos ver cuán grande y maravilloso es nuestro Dios y podemos decir como con el salmista, bendito sea Dios, ¿verdad? Que no echó de mí, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia, ¿verdad? No hay oración para el Señor que sea este, inútil, que no sea de importancia. Todas nuestras súplicas Él las escucha con oídos atentos, ¿verdad? Y como dije, si es para nuestro bienestar espiritual, enseguida nos lo da. Si es para nuestro orgullo, nuestra arrogancia, para quedar bien con los demás, para vanagloriarnos, ahí el Señor quizás nos va a decir, no, eso no es para tu beneficio. Es como cuando nosotros somos papás, ¿verdad? Ya le hemos dado a los chicos una paradita linda y ellos vienen y dan lata y dicen, quiero otra, quiero otra. Vamos a decir, no, este momento no. Y es lo mismo con nuestro Padre Celestial. Siempre el Señor nos da todo lo que espiritualmente necesitamos para nuestra edificación espiritual. Querida Consuelo, ayúdeme con este pasaje bíblico. Santiago Con mucho 1, gusto, hermano. 16. Dice, la oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16, parte B. Excelente. La oración
eficaz del justo puede mucho, ¿verdad? Nuestra oración no es eficaz porque nosotros seamos los mejores cristianos de la tierra, sino es eficaz porque es dirigida a Dios Todopoderoso. Y Él hace que nuestras oraciones a través del Espíritu Santo, como dice la Biblia mismo, a veces no sabemos qué decir, pero el Espíritu Santo es quien lleva las oraciones a Dios para que sean, pues, escuchadas por Dios, ¿verdad? Un pasaje más, Hechos 2:42. A ver, vamos a ver acá abajo más. Quien me ayude, querido Claudio, ¿tuviera usted la bondad de ayudarme con esta lectura? Sí, y persever- y perseveran en la doctrina los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Hechos 2:42. Excelente, muy bien, gracias hermano. Aquí están hablando de la iglesia primitiva, ¿verdad? De los primeros creyentes. Ellos tenían todo en común. Creían lo que el Señor Jesucristo a través de su palabra les había revelado, ¿verdad? Y perseveraban en la doctrina. Hemos escuchado en clases anteriores, en otros cursos, que cómo sufrieron los primeros creyentes. Persecución, burlas, odio, rechazo, todo lo peor de lo peor, pero ellos se mantenían firmes en la fe, perseveraban en la doctrina que habían escuchado de los apóstoles, que estaba basada en Cristo mismo, ¿verdad? Oraban, participaban de la Santa Cena y en las oraciones, estaban en común acuerdo, creían lo mismo, confesaban lo mismo, enseñaban lo mismo y creían lo mismo, ¿verdad? Querido Roberto, ¿tuviera usted la bondad de ayudarme con este pasaje bíblico? Si se puede ver la pantalla, usted me avisa nomás si está bien. Amén, pastor, está bien. Muy buenas noches. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Primera Tesalonicenses 5:16-18. Amén. Excelente. Entonces, ¿qué dice aquí? ¿Verdad? Estad siempre gozosos, ¿verdad? Y a veces no estamos así, ¿verdad? Orar sin cesar, dad gracias en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Siempre, personalmente, a veces es fácil quejarse, es fácil quejarse por todo lo que a veces pasa en la vida, ¿verdad? Se nos olvida, había una vez como un chiste, ¿verdad? Decía que una persona pidió una naranja al Señor y el Señor le dio la naranja. Y este muchacho se quejó contra Dios porque la naranja no había venido pelada. Imagínense, ya pidió la naranja, el Señor le dio la naranja, pero dice, Señor, pero ¿por qué no me mandaste pelada la naranja? Cositas así. A veces se nos olvida darle gracias al Señor. Am, Dice, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, todo esto, las oraciones son escuchadas por Dios porque el discípulo está conectado íntimamente a quién. Está conectado a Cristo, ¿verdad? Y si no estamos conectados a Cristo, este va a ser notorio, va a ser visible nuestra vida, cómo actuamos, cómo hablamos, cómo pensamos en el mundo en que vivimos, ¿verdad? Ahora vamos a profundizar un poquito más. ¿Qué significa aquí este pasaje bíblico? Significa que un cristiano va a estar 24 horas al día, 7 días a la semana, sin hacer nada, encerrado en su cuarto, orando sin cesar. ¿Qué piensan? ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo? ¿Qué piensan? Estar siempre gozosos, orad sin cesar. ¿Qué significa eso para usted como un discípulo de Cristo? Pensando en los hábitos,
Escuchemos a Jesús. Jesús, luego vamos con Yadira y también con Olga. Bueno, pastor, yo pienso de que la oración es continua y que podemos estar haciendo algo y estar en comunión con el Señor, en oración, intercediendo, dándole gracias a Dios por todo, que la oración es continua. Pero me viene ahora a la mente Marco 1:35, que dice la palabra que Jesús, aún siendo por la mañana, siendo aún muy oscuro, se levantaba e iba aparte, se apartaba aparte a orar. Todas las mañanas, siendo aún oscuro, se levantaba y iba a orar. Y Hechos 1:14 dice que María oraba, intercedía a Dios orando en oración y súplica por los discípulos, por los hermanos de Jesús y con las mujeres. Hechos 1:14. Notemos que María está orando, ¿no? Y los discípulos y los hermanos de Jesús y las mujeres también que estaban esperando la promesa del Espíritu Santo, ¿no? El Señor le dijo que iba a enviar. Y me llega ahora mismo a la mente una experiencia cortica que la voy a contar rapidito. Mire, estábamos en el Polideportivo, un estadio muy grande aquí en Maracaibo, en Venezuela, y había más de 1,000 personas en el estadio, y estábamos en una campaña, y entonces el predicador dice, vamos a orar, y empezamos a orar, y entonces al lado de nosotros estaba una señora con una niñita como de 9 años, y la niñita empezó a darle el vestido a la mamá, mami, mami, te veo, mami, mami, te veo. Y entonces la mamá dice, ¿qué pasó, hija? Te veo. Y la mamá le dijo, ¿cómo que me veis? Sí, mami, te veo. Y entonces ella le dijo, ¿cuántos te hay aquí? 3, y aquí le enseñó la mano, 5, y la abrazó y se fue en llanto y cayó de rodillas la señora. ¿Sabe que en la oración la niñita que había nacido ciega, tenía 9 años, recibió la vista allí? Entonces, cuando el pueblo se une a orar, suceden cosas maravillosas. Pablo dijo que la oración es un arma poderosa para derribar las fortalezas del diablo. Imagínense, hermano. Y Jesús nos dio esto. Gracias a Jesús, gracias por contarnos eso. Muy bien. ¿Alguien más? Escuchemos a Yadira. Yadira y luego Olga, con la pregunta que dijimos, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Orad sin cesar. Yadira, adelante. Está el micrófono abierto. Bueno, sí. Bueno, profesor dice, está siempre gozoso. Bueno, nosotros tenemos que estar siempre gozosos, ¿verdad? Como el Señor manda, estar siempre contentos, alegres y orar sin cesar. O sea que es importante, ¿verdad? Que estemos orando sin cesar. Nosotros como cristianos creyentes en Él, tenemos que obedecer, porque es una orden, ¿verdad? Que tenemos que estar orando sin cesar. Y Gracias. porque si nosotros dejamos la oración, entonces nos vamos a encontrar en peligro, ¿verdad? Le damos también le damos puerta, le damos oportunidad al enemigo para que entre, ¿verdad? Pero si nosotros nos mantenemos siempre en oración, así como usted dice, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, pues vamos a estar fortalecidos en el Señor y nadie nos va a venir a engañar también, porque estamos sobre la base que es nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Yadira. Muy bien, escuchemos a... Y darle gracias a Dios por todo, sea bueno, sea malo, hay que darle gracias a Dios por todo. Si estamos pasando dificultades, pues gracias, Señor. Si estamos bien, pues gracias a Dios, ¿sí? Así tenemos que ser, profesor. Gracias por su comentario, Yadira. Muy bien. Sí. Escuchemos a Olga. Sí, bueno, Sí, la idea es... Sí, adelante, Olga. Sí, pastor, la oración es un hábito, hay que crear el hábito de la oración.
En la mañana uno ora cuando está haciendo las cosas, ora cuando va a comer, ora, bendice, da gracias. Yo cuando estoy lavando, haciendo cualquier oficio, tengo la oportunidad de bendecir a Dios, glorificarlo, santificarlo y estoy orando porque no es estar sentado o acostado puesto de rodillas para orar a Dios. Dios se alaba en cualquier momento de felicidad, de angustia, pero tenemos tantas cosas en la vida por qué hacerlo, pero a cada instante uno puede alabar a Dios, bendecirlo. A Gracias, Olga. Jesucristo y al Espíritu. Okay. Perfecto, muy bien. Excelente, entonces ya vamos llegando al punto de la pregunta, ¿verdad? Obviamente no podemos estar ahí 24/7, como dijimos anteriormente, pero sí lo hacemos constantemente en el trabajo, en cualquier lugar. Roberto, Consuelo y Nair. Gracias, pastor. Bueno, aquí Pablo nos enseña que dice que no debemos dejar de orar y siempre estar gozosos en lo bueno y en lo malo por todas las cosas que el Señor nos da, que siempre se haga su voluntad. Pastor, yo quisiera acotar sobre este pasaje que usted tiene ahí, quisiera acotar un pasaje, Filipenses 4:6. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y en todo ruego, con gracia, con acción de gracia, dice. Eso sería mi aporte. Gracias, pastor. Gracias, Roberto. Muy bien, escuchemos a Consuelo. Gracias, hermanos. Sí, yo pienso que ese orar sin cesar es una comunicación 24/7 con Dios, pero no, como usted decía, estar apartado, sino inclusive uno está en el trabajo y está dándole gracias a Dios por ese trabajo. Gracias por la jefatura que tiene, gracias por los compañeros. Inclusive uno se va a bañar, le da gracias a Dios por esa agua fresca. Está comiendo, Señor, gracias porque puedo saborear estos alimentos. Sí, Es sí, sí, que, sí. mire, si uno hiciera una lista, yo creo que un libro de 1000 páginas no nos alcanzarían para especificar una a una la forma en que tenemos que darle gracias a Dios. Y entonces esa comunicación es como continua y permanente, ese agradecimiento, esa comunicación directa con Dios es 24/7. Cuando nos levantamos, nos acostamos, nos vamos al trabajo, regresamos, gracias Dios porque salí, fui al trabajo, regresé y me trajiste con bien. Hay alimentos en mi mesa, hay provisión, hay, bueno, tantas cosas por este aire que respiramos, por los árboles, por estos pajaritos que puedo escuchar. ¿Cuántas personas desean escuchar los cantos de esos pajaritos que yo escucho? ¿Verdad? En cuanto a la salud, hay personas que no pueden comer por la boca o comen por una ostomía en el estómago. O sea, hay muchas cosas por que agradecer a Dios que las creemos a veces como que son así sencillas, pero son cosas muy lindas y que a veces obviamos porque creemos que las tenemos así porque las merecemos, sino es por la gracia de Dios, todo es por gracia, amor y misericordia de nuestro Dios. Gracias, Consuelo. Muy bien dicho. Escuchemos a Nair. Adelante y avancemos, hermana querida. Bueno, aparte de todo lo que dijeron, a veces yo de cierta edad hay cosas que a veces me cuesta levantar y cuando las puedo levantar digo gracias a Dios que me ayudaste, porque yo sola no lo podía hacer. Creo que es una forma de orar constantemente, pero lo que más me preocupa de entender es sobre el gozo. Yo pienso que el gozo no es estar alegre, porque uno no está alegre las 24 horas, porque los problemas nos cortan la alegría y a veces hay noticias y a uno le cae como un balde de agua fría, decimos acá, y en vez de ponernos a llorar, hacemos como Pablo, ¿no? En la debilidad, él es más fuerte, entonces nosotros nos apoyamos en él. Creo que el gozo es eso, dar gracias a Dios en los momentos más difíciles, en esos momentos inesperados que nos llega o noticias o nos dicen algo que nos duele y a veces no estamos preparados, a veces caemos en tentación de reaccionar mal y eso es una de mis confesiones, ¿no? A veces raciono bien y me apoyo en el Señor, pero a veces no lo hago.
Entonces pienso que es nuestra debilidad de no confiar en Él. Y creo que el gozo viene por ese lado, en la confianza que uno tenga al Señor. No sé si estoy equivocada o no, pero es lo que a mí me ha sucedido, por eso lo expreso. Gracias, querida Nair. Bueno, hermana querida, como dijo Jesús, ¿cómo se llamaba? Natanael, cuando encontró ahí ¿cómo se llamaba? Dijo, tú eres un creyente verdadero, un israelita de verdad, ¿verdad? A veces pasa mucho en el cristianismo que siempre estamos con la cara sonriente, ¿verdad? No más de los dientes para afuera, como decimos, ¿verdad? Lo que el Señor ve es nuestro corazón. Creyentes genuinos que sentimos el peso de los problemas, las dificultades, y eso como todo en la vida nos cambia la fisonomía, nos cambia el comportamiento, ¿verdad? Pero al fin, a lo más profundo de todo eso, sabemos que nuestro Señor Jesucristo está ahí para rescatarnos, y es por la gracia de Dios que vivimos en este mundo, es por la gracia que de Dios que todavía somos sus hijos amados, como bien dijo Consuelo, es por su amor, por su misericordia, que Dios nos ve como sus hijos, como herederos del reino de los cielos, ¿verdad? Y esa es la lucha constante, querida Nair, ¿verdad? La naturaleza pecaminosa que quiere estar en contra de la voluntad de Dios, y bendito sea Dios, la nueva naturaleza que es una lucha constante. Excelente, entonces vamos a ver, aquí no vamos a leer los textos bíblicos, si ustedes pueden tomar una fotito o tener ahí los pasajes bíblicos de las oraciones del apóstol Pablo. Hay muchos pasajes bíblicos donde vamos a ver que el apóstol Pablo ora por las demás personas, ora por los romanos, ¿verdad? Desea el bienestar espiritual de ellos, los exhorta, los alaba por haber confiado plenamente en las cosas del reino de los cielos, ¿verdad? Les exhorta a los líderes a que sigan aplicando la palabra de Dios en su vida, en las ovejas que Cristo ha llamado, ¿verdad? También antes de pasar, quería este, dar mi comentario aquí, ¿verdad? Un hábito es una práctica continua, ¿verdad? Es un presente continuo en la vida de un discípulo de Cristo. Hay algo que me gustó mucho, ¿verdad? Dice que la vida espiritual ha sido comparada con la respiración. Respiramos profundamente y recibimos de Dios el oxígeno de la fe, que es el Evangelio. Exhalamos y hablamos con Dios, que ha prometido escucharnos. Los dos van juntos. Entonces me encanta esa descripción del momento de acercarnos a Dios. Es como el aire que respiramos, está continuamente, ¿verdad? Como bien describieron ustedes, la oración constante con Dios. Volviendo a lo que estaba diciendo, un discípulo de Cristo siempre va a anhelar, desear el bienestar espiritual de los demás, ¿verdad? El crecimiento, la fortaleza espiritual de los demás. Cuando oramos por otros, ¿verdad? Que nuestras oraciones siempre reflejen, exalten y exoneren la obra redentora de Cristo, ¿verdad? Que nuestras oraciones tengan el firme propósito de llevar a las personas a la palabra de Dios, a que ellos escuchen el Evangelio. Podemos orar mucho con las personas, podemos orar mucho tiempo, pero si no les llevamos a los pies de Cristo a enseñarles la palabra de Dios, ¿cómo llega la fe a nosotros? Es a través de escuchar la palabra de Dios, el Evangelio, ¿verdad? Será lo que hacía el apóstol Pablo en todas estas cartas. Vemos el agradecimiento a Dios. Entonces, aquí las oraciones de Pablo, en todo lo que vemos, fueron serias, constantes y siempre dando gracias a Dios. Que nuestras oraciones también sean serias, que sean constantes y que siempre le den
la honra y la gloria a Dios. No sé si copiaron todos estos pasajes bíblicos para que tengan en su casa y vean que el apóstol Pablo siempre se enfocaba en la edificación de los demás y él siempre habla en estos pasajes, siempre orando por ustedes, por los hermanos de los romanos, los corintios, la congregación, los filipenses, los colosenses, ¿verdad? Siempre orando por ustedes, dándole gracias al Señor por la fe, constantemente orando por ellos, ¿verdad? Entonces, todos estos pasajes vemos las oraciones del apóstol Pablo por los creyentes de las congregaciones a las cuales que él tuvo el privilegio de fundar muchas de ellas. Pregunta, ¿qué podemos aprender, verdad, de nuestra propia vida como discípulos de la forma en que Pablo oró? Obviamente no leímos los pasajes bíblicos, pero ya les di más o menos unos titulares, una síntesis de lo que oraba el apóstol Pablo. Y podemos aprender de las oraciones constantes del apóstol Pablo por la edificación espiritual de los miembros de estas congregaciones. Bueno, pastor, yo creo que podemos aprender muchas cosas. Primero porque él oraba para que el Señor le iluminara, para que ellos fueran llenos del poder de Dios, para que ellos comprendieran lo perfecto, lo agradable, lo bueno que es servir al Señor. Y oraba también por la iglesia de Filipo, de Tesalónica. No cesaba de orar por ellos. Doy gracias a Dios que siempre los llevo en mis oraciones pidiéndole a Dios que pongan ustedes espíritu de revelación para que comprobéis la voluntad de Dios que es agradable, buena y perfecta, y conozcáis la longanimidad, la anchura, la profundidad, la altura de la sabiduría de Cristo. Oraba bastante. ¿Sí? Gracias, querido Jesús. Olga, hermana, cuéntenos. El micrófono. Olga, hermana. Pastor, Ahora sí, gracias. Sí, adelante. pastor, mire, yo estoy, no sé, no digo desacuerdo, ¿no? No digo desacuerdo, pero el pastor que leyó, que hizo el video anterior que nos mandó a ver, este video dice que la oración, que en ninguna parte de la Biblia dice que Dios nos permite contestar nuestras oraciones, o sea, que Dios no contesta nuestras oraciones. En ninguna parte de la Biblia Dios no nos promete contestar nuestras oraciones. Es la palabra correcta, es la frase correcta, ¿no? Y entonces, yo digo que yo leí por allá por Jeremías, no sé si es 33, que dice, clama a mí y yo te responderé. Te daré y te enseñaré cosas ocultas que aún no conoces. Entonces, sí responde las oraciones, ¿no? Sí. Porque lo que importa el clamor, y referente a Pablo, Dios da al creyente fuerzas, le enseña, le abre la mente para alabarnos. El Espíritu Santo nos toca el corazón para arrepentirnos, y Jesucristo también. Le pedimos a Dios por todo lo que necesitamos, y la oración es una fuente de calma, toda sed que el cuerpo, el espíritu tenga como necesidad, ¿no? Para con Dios, Sí. para con el Jesucristo y con el Espíritu Santo. Gracias, Sin Olga. oración no somos nada. Ok. Sí, gracias, Olga. Sí, muy buena pregunta, sí, y comentario, mejor dicho. Bueno, el enfoque de este curso, de esta clase y del video es que todas nuestras oraciones son respondidas según la bendita voluntad de Dios. El creyente ora con la confianza absoluta de que el Señor nos va a responder nuestras oraciones según su voluntad.
¿verdad? Ahora, el punto de esto es que a veces el cristiano cree que puede cambiar los designios divinos de Dios. Vamos a poner un ejemplo concreto. Hay un ser querido que se enferma de gravedad, ¿verdad? Y todos oramos que se haga la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero yo no sé cuál es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, como vimos el texto bíblico, está más arriba de mis pensamientos, de todo lo que yo sé. El Señor, la voluntad del Señor es que mi familiar se sane. Sí, puede ser. Oramos que el Señor haga ese milagro en mi familia, ¿verdad? Oramos siempre. Pero ¿qué tal si la voluntad de Dios es llevar a mi ser querido al cielo? ¿Estoy yo aceptando la voluntad de Dios? No siempre, ¿verdad? No siempre. A veces nos incomodamos, a veces no aceptamos. ¿Quién quiere que un ser querido se vaya de este mundo, muera, ¿verdad? Pero si esa es la bendita voluntad de Dios, estamos diciendo el creyente, ¿verdad? Tú lo creaste, tú me diste, tú lo hiciste, todo eso, ¿verdad? Eso es lo que el pastor estaba diciendo en este texto bíblico, ¿verdad? Es a veces queremos cambiar la, el plan divino de Dios y la voluntad de Dios haciendo cosas que a veces no van de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña. Y aquí este texto, obviamente, perdón, esta clase, esta lección, se enfoca más en la práctica, ¿verdad? De un discípulo, de orar constantemente por y con otros. Eh, Hay creo que unos 2 o 3 cursos más que se enfocan específicamente en la oración. Pero es un buen punto, querida Olga. Este, este, estoy, estoy pues pensando en eso, ¿verdad? Lo que usted dijo y lo tomo como un comentario muy, muy bueno y saludable. Excelente, entonces podemos avanzar un poquito más. ¿Algún hermano o hermana tiene un comentario? Jesús, creo que usted ya hizo este comentario sobre esta pregunta. Hermano, ¿Algo adicional? quiero adicionar algo, mire. En Juan 9:5, ¿no? Le preguntaron a Jesús, ¿quién fue el que pecó para que este hombre naciese ciego? ¿Él o su padre? Y él le dijo, ni él ni su padre. Eso no quiere decir que no eran pecadores, ellos eran pecadores. Sino para que la gloria de Dios sea manifestada en él. Hay cosas que no comprendemos muchas veces y que chocan con la teología, pero estos pasajes son muy apologéticos. Imagínense, hermano, Dios tiene muchas cosas que enseñarnos y nosotros muchas cosas que aprender. Él había nacido ciego porque Dios iba a manifestar su gloria en él. Él tiene un designio para cada uno de nosotros. Por eso tenemos que decir, Señor, que sea tu voluntad y no la nuestra. Porque usted es padre, ¿no? Usted tiene hijos. Y si el hijo suyo le pide un veneno para tomarse, usted no se lo va a dar. Porque usted tiene que protegerlo, cuidarlo. Entonces así pasa. A veces pedimos a Dios, dame esto, pero porque Dios no me responde, chico, porque no te conviene, todavía no te conviene. Dios sabe más que vos, te conoce más que vos mismo. Entonces sabe lo que nos conviene y gracias a Dios por eso. Gracias, Jesús, por su comentario. Escuchemos a Roberto y luego vamos a la siguiente pregunta. Gracias, pastor. Yo en esto aprendería en mi vida en la debilidad que tenía Pablo. Como usted decía que en la debilidad de Pablo, él se hacía más fuerte. Y eso debemos aprender, porque a veces nosotros nos encontramos con problemas grandes y queremos ser fuertes y hacer las cosas que nosotros vemos que hacer, pero no ponemos delante a Dios, no ponemos al Señor, ¿ah? Que primero, que dice que el Señor nos pone a veces pruebas así, pruebas, y como usted decía, si el familiar está enfermo, ¿aceptamos o no aceptamos? ¿Ah? Entonces ahí debemos ser después débiles en frente del Señor para poder ser fuertes, no ser fuertes para ser débiles. ¿Ah? Yo más o menos ahí lo capto y puedo entender eso. Y siempre que Pablo estaba en todas las iglesias de Corinto, Filipenses, Colosenses, él siempre oraba por los hermanos.
Y él daba gracias a Dios por todos. ¿Ah? Y nosotros debemos aprender también a dar gracias por los prójimos, por el enemigo que tenemos al lado, al vecino. Siempre dar gracias a Dios y orar por esas vidas. ¿Ah? Eso sería mi aporte, Gracias, pastor. querido Gracias. Robert. Muy bien. Sí, voy a leer textualmente lo que dijo el apóstol Pablo en el versículo 10, ¿verdad? De la segunda carta de los Corintios 12 dice, por eso me regocijo en debilidades, insultos, privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. O algo que uno puede entender solo con un corazón de fe, ¿verdad? Muy bien, entonces estamos en la parte aquí de orar por y con otros, ¿verdad? Funcionaría esta estrategia, ¿verdad? Como una herramienta para ser discípulos donde usted vive, recordando aquí lo que decía el pastor en el video, que un amigo de él decía que especialmente en Latinoamérica, una persona, una familia, si uno le pide a alguien, ¿puedo compartir un texto bíblico contigo? La gente va a decir no. Pero si decimos, puedo orar por ti y por tu familia, posiblemente vaya a pararse y decir sí. Y pueda ser una oportunidad para que compartamos con otros la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Funcionaría esta estrategia? ¿Qué piensa? ¿Como una herramienta para ser discípulos donde usted vive? Cuéntenme, hermanos, alguna experiencia, alguna anécdota que ha sido como, no sé, la estrategia que usted ha usado para luego compartir el Evangelio. Querida Olga, ¿algún comentario? ¿Tiene el micrófono abierto? Pastor, tengo una amiga que es muy dura para las cosas de Dios. Entonces ella se pone a tejer en la tarde cerca de mi casa y yo voy para allá a enrollarle la lanita y la lana así del tejido. Entonces me metí así diciéndole que yo iba a orar por ella porque tiene problemas con dolores, problemas con la familia, bueno, cualquier cosa. Entonces, ya ahora me pregunta, hoy por ejemplo me preguntó que quién era Jehová, pues de dónde salió el nombre de Jehová. Y bueno, menos mal que ya por allá lo había leído y le pude contestar y también dándole frases bíblicas, pero ya está interesada. Tengo como 3 o 4 días que comencé con ella. Y le pido también a ustedes que me ayuden a orar porque de verdad que a veces hay gente que es dura, dura, dura para entrarles. Y yo le pido a mi Dios que le toque su corazón y yo sé que ella va a arrancar por ahí. Esa es la anécdota que tengo, el cuento. Gracias, querida Olga, que el Señor le continúe bendiciendo esa fortaleza espiritual. Querido Roberto, adelante. Pastor, usted se refiere, digamos, a la oración, si funciona la estrategia esa. Eso me quiere decir, ¿no? Sí, literalmente sería como, por ejemplo, usted tiene un vecino y usted dice al Sí, vecino, mira, vecino, quiero hablar contigo sobre Dios. Es literalmente, pues va a decir, no tengo tiempo, ¿verdad? Pero si sí, usted va a decirle, mira, hermano, puedo orar por ti, familia. sí, eso es lo que yo he hecho, digamos. Yo digo que funciona esta estrategia. ¿Por qué le digo? Yo tengo un amigo donde la empresa donde trabajamos y él me cuenta, me dice, mi esposa está mal. ¿Sabe qué? Yo voy a orar por su esposa. ¿Qué se llama? Mandame el nombre. Y he orado. Usted sabe que la oración del justo puede mucho. Y he orado y él me dice, mi mujer se ha mejorado. Está bien. ¿Dónde puedo ir a tu iglesia? ¿Cómo puedo hacer? Dice. ¿Ve? Funciona ese método. ¿Ah? Es la voluntad del Señor que uno tiene que hablarle a otra. A veces utiliza a la persona para hablar mediante esas cosas. Y así que él está asistiendo ya a una iglesia, está bien consagrado, él y su señora. ¿No? Por eso que yo digo que funciona la oración. Eso sería Gracias. mi... Gracias, Roberto. Muy bien, excelente. Querido Luis Felipe. Pastor, yo tengo un testimonio grande en mi familia. Ujú. Cuando la pandemia, eh, había una cuñada que tenía un espíritu como de muerte. Ella trataba de
y a veces espero como de botarse del apartamento, de la alcoba donde vivía. Ella se regocijó en mi apartamento y con mi señora nos pusimos un día y oramos. Le tomamos pusimos la mano en el hombro, en la cabeza, y oramos por ella. Hoy en día, ella es una gran cristiana, lo puedo decir así, está en los caminos de Dios, está estudiando discipulado también, y es una buena oradora también. Y andamos todos en la oración para que sigamos en los caminos de Cristo, ¿cierto? Entonces, donde veo yo que sí funciona la estrategia de la oración muchísimo. Lo que pasa es que a veces mucha gente cree que porque uno ora por la persona, el milagro es mismo, lo hace uno. No, se equivocan. El milagro lo hace es nuestro Padre Celestial. Pero si no tenemos la suficiente fe en la oración, pues entonces se pierde todo. Y es donde se vuelven incrédulos. Ahí es. Gracias, Luis Felipe. Me alegra mucho que el Señor le haya conectado con esa persona. Qué lindo. Muy bien, excelente. Entonces, aquí vemos que sí es un método maravilloso, ¿verdad? Podemos orar con y con las otras personas. Em, podemos empezar con el Padre Nuestro, que muchas de las veces no lo usamos como una oración, para orar por los demás, ¿verdad? Padre Nuestro, como vimos en el texto bíblico, es una oración perfecta, ¿verdad? Y si de pronto la gente nos pregunta dónde salió esa oración, le llevamos al texto bíblico y ahí lo conectamos con la palabra de Dios, ¿verdad? Como dije anteriormente, vuelvo y repito, uno puede orar muchas veces por la otra persona, ¿verdad? Pero si no lo llevamos a la palabra de Dios, a compartir lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario por nosotros, no habremos hecho mucho por esa alma que está perdida, que está hambrienta, que está sedienta de escuchar la palabra de Dios. Orar con los demás como discípulos de Cristo es esa estrategia que nos va a dar la oportunidad de compartir lo que Cristo ha hecho con cada uno de nosotros. Como dije, ¿cómo llegamos a la fe? Llegamos a la fe por escuchar la palabra, por escuchar el Evangelio. Así fue como el Espíritu Santo plantó la semilla de la fe en nuestros corazones. Que el Señor les dé a cada uno de ustedes, es mi oración, esa bendita oportunidad de orar por los demás. Pero que cada oración suya termine exalzando, levantando, mencionando el nombre de su Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Que Cristo me perdonó mis pecados, el único que me limpia de todas mis iniquidades, ¿verdad? Que así terminen nuestras oraciones, que somos salvos solo por gracia, solo por la fe y solo por la palabra de Dios, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuáles son las bendiciones de orar con la gente? Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuáles son algunos de los obstáculos para tener en cuenta? ¿Qué piensa? ¿Cuáles son las bendiciones de orar con la gente? Pensando en la primera, ¿y cuáles serían o son algunos obstáculos para tener en cuenta? Querido Luis Felipe, aprovechando que su mano está levantada. Pues yo creo Bendiciones. que las bendiciones más grandes es cuando Dios nos escucha y la persona por la cual uno está orando o está intercediendo, escucha la oración y también eh, tratan de llevar como esa oración profunda y con la fe que se le ponga. Y el obstáculo más grande que puede haber en una oración, pues yo creo que es aquellas personas que son egoístas,
en dejarse ayudar por medio de la oración o que quieren el milagro ya. Ellos a veces no piensan que el proceso, Dios nos escucha, pero para que haya un milagro, toca esperar, no que inmediatamente va a ser el milagro por medio de la oración. Si no tienen suficiente fe, yo creo que no va a haber ningún, ninguna oración que va a ser buena para ellos. Entonces se van a sentir mal. Y es cuando empiezan a hablar del cristianismo mal. Empiezan a hablar más de los pastores, de los que oraron, porque ellos no oran con esa grandeza para poder llegar a los brazos de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Luis Felipe. Muy bien. La bendición es que quizás nunca en la vida antes alguien le ha preguntado, ¿puedo orar por ti? Quizás nunca antes han escuchado que hay un Señor Jesucristo que los ama, que está velando por ellos, ¿verdad? Que no hay cosa más terrible en la vida que no tenga perdón en esta tierra, ¿verdad? Entonces, esas son las bendiciones y uno puede conocer a las personas. Como bien decía Roberto, es una excelente oportunidad para conocer qué está pasando con el vecino, que están sufriendo, porque están tristes, porque están angustiados, ¿verdad? Son unas bendiciones hermosas y luego la bendición más grande de llevarle a ese amigo, a ese vecino, a los pies de Cristo, como alguien lo hizo con nosotros, ¿verdad? Yo creo que ese será el gozo indescriptible para un discípulo de Cristo que otra persona crea en su Señor y Salvador Jesucristo, ¿verdad? Escuchemos a Roberto y luego paso con la siguiente parte. ¿Cuáles son los obstáculos? Sí, pastor, yo digo y sigo diciendo que las bendiciones vienen mediante la oración. Cuando, cuando esa persona recibe esa oración y cree en Jesucristo, esas serían las bendiciones. Ahora, los obstáculos serían pues que esa persona endurezca su corazón y ahí no reciba la oración. Por más que nosotros hagamos lo que hagamos, esa persona no se deja ayudar. Y tiene que ser de libre corazón, de entregarse al Señor, ¿no es? Y ese sería el obstáculo. La bendición sería, como usted decía, ¿qué más orar? Hay personas que, oiga, yo he visto, se agradecen. Nadie le ha hablado en su vida, nadie, ni los médicos, ni porque tienen plata, pero nadie dice que le habían dicho, nadie se animó a decir, voy a orar por ti, y no te conozco, pero voy a orar por ti. Esa es la mayor bendición. Yo creo que la bendición la lleva la que va a recibir y la que va a dar. Todo Gracias. mediante, Gracias, Roberto. gracias a la voluntad del Señor. Gracias, pastor. Gracias, querido Roberto. Muy bien. Algunos obstáculos, a veces, el otro día estaba leyendo algo que decía que hay un gran porcentaje de personas que no saben orar, ¿verdad? Y decían las razones, decían porque a veces piden a otros que oren por ellos porque quizás dicen el pastor tiene más conexión con Dios, ¿verdad? Él puede orar mejor y todo lo demás, ¿verdad? Y se torna una dependencia. Si alguien puede orar por mí, pues yo ya no voy a orar, ¿verdad? Entonces, a veces cuando yo digo voy a orar por ti, voy a orar por ti, y siempre ya van a este, crear una dependencia, decir, ¿verdad? Tú eres bueno orando, échale una oracióncita a Dios porque así te escucha mejor a ti, ¿verdad? En eso, no le estamos llevando a las personas a los pies de Cristo, ¿verdad? Que hay mucho más allá de la oración, que es la conexión con el perdón de pecados, ¿verdad? El perdón que recibe de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y eso puede causar unos obstáculos, ¿verdad? De que la persona siempre está orando por la otra persona y no va a postrarse a los pies de Cristo, ¿verdad? La idea es que nuestras oraciones
le muestren a la persona que estamos orando, ¿verdad? Que Cristo es la única razón por la cual nosotros oramos por los demás. Estamos mostrando como discípulos de Cristo el amor que ha hecho por nosotros, la paciencia, le escuchamos, le entendemos, oramos por ellos. Pero el propósito, como siempre he dicho, es que ellos miren a Cristo como su Salvador, que sea Jesucristo el que lave sus heridas, que sea Jesucristo el que pague sus deudas, que sea Jesucristo el que les dé el perdón absoluto de todos sus pecados y que sea Él, Jesucristo, Cristo mismo, el que les diga a ellos que han sido declarados justos ante la presencia de Dios. Y eso llega a nosotros a través de la bendita palabra de Dios, del Evangelio. Entonces, ese es el deseo, ese es nuestro anhelo, esa es nuestra oportunidad que el Señor nos da cada día de orar con los demás. Como dije, el Padre Nuestro es una oración maravillosa, ¿verdad? Y es extraída de la Biblia. Y ahí está. Pedimos a Dios, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, etcétera, etcétera. Entonces, también hablábamos en la mañana que Martín Lutero dividió el Padre Nuestro en 7 peticiones, ¿verdad? 7 peticiones. Tiene una invocación y tiene una doxología, es una oración maravillosa. Y vemos que ahí es una oración de una petición, es danos hoy el pan de cada día. Y todas las otras peticiones son espirituales, que nos libre del mal, que nos perdone nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden, ¿verdad? Entonces, estamos hablando del hábito de orar. Oren por los demás. Oren por sus vecinos, por sus amigos, por sus esposas, esposos, por sus familiares, ¿verdad? Para que sea el Señor que los lleve a sus pies, para que ellos el día de mañana con sus labios confiesen que Jesucristo es su único Salvador. Muy bien, entonces estamos hablando sobre los hábitos. Vamos a hacer un repaso sobre los 4 hábitos que hemos estudiado hasta esta noche. Orar con y por otros es una parte importante de la vida de un discípulo. Como dije anteriormente, es una práctica. Todos los días lo hacemos. Y también quería mencionar esto antes que se me olvide, ¿verdad? Cuando vayamos a decir voy a orar por ti, que no solo sea para quedar bien. Si decimos que el Señor nos dé la fortaleza espiritual para hacerlo, porque si decimos y no lo hacemos, quedamos mal, ¿verdad? Y aquí estamos mintiendo. No es a la persona que nos pide que oremos por ellos, sino es a Dios, porque estamos usando el nombre de Dios para decir que sí voy a orar por ti, pero al fin del momento del día no. Muy bien. Excelente, creo que deberíamos de orar basándonos en la estructura del Padre Nuestro. Muy bien, sí, hermano, querido, es una oración maravillosa. Cuando tenga un tiempito, léala detenidamente y encontrará un tesoro como base para todas las oraciones que usted tenga en su vida como creyente. Muy bien, primer hábito, hacer el bien, ¿verdad? Como dijimos, sin mirar a quién, Jesucristo nos mostró de eso maravillosamente al resucitar, si se podría decir, la vida del hijo de una viuda. Ojos abiertos, una maravillosa historia que Jesús mostró, el amor, la compasión, la misericordia y también, por qué no decir, aplicó la ley con todo su rigor y el evangelio con toda su dulzura con la mujer samaritana. Le dio con un vaso de agua, ¿verdad? Estrategias que el Señor Jesús usó para empezar una conversación con la mujer samaritana. Hábito 4, hablar con la gente. Vimos aquí que Jesús llamó a Mateo, recaudador de impuestos, fue a comer con ellos, ¿verdad? Siempre hablando con la gente con un propósito divino, que dijo ahí el texto bíblico que Jesús había venido a salvar, a buscar a salvar a lo que se había perdido, ¿verdad? Que había venido para salvar a los pecadores.
Hoy estamos aprendiendo a orar por y con otros. La oración es un bendito privilegio, es una comunicación directa, gratuita, 24/7, líneas abiertas con nuestro Padre Celestial. Nosotros, a veces aquí en la tierra, si queremos comunicarnos con alguien, tenemos que pagar un mensual con las líneas telefónicas. Ahora con las tecnología, hay WhatsApp, hay Messenger, hay otros medios, pero igual, si no hay internet, nada de eso funciona. Pero usted, por la gracia de Dios, por la fe en Cristo Jesús, tiene acceso directo al Padre 24 horas al día. El Señor está atento a escuchar sus oraciones, está con los oídos atentos, ¿verdad? El Señor anhela escuchar a sus hijos, es que esté contándole nuestro diario vivir. Los minutos que nos quedan, aquí tenemos el proyecto final. Como siempre decimos, vayan preparándose, vayan leyendo el texto bíblico, compartan con sus amigos, con su señora esposa, con su esposo, digan, vamos a leer juntos este Evangelio de Marcos, ¿verdad? Vamos a ver qué opinas de este pasaje bíblico, de sus hijos, de sus amigos, cualquier cosita. La idea, como dije siempre, es crear un hábito. Un hábito es algo que sea constantemente. Ahora empezamos con Marcos, pero el día de mañana será otro libro de la Biblia. Muy bien, excelente. Entonces, muchas gracias por su tiempo, por su dedicación, por su participación activa que hacen que la clase sea más Vale. amena. Entonces, tenemos aquí la tarea para el día miércoles. Quería un pequeño anuncio. El miércoles, el pastor Joel Sutton va a sustituirme porque tenemos unas reuniones todo el día, en la mañana y en la noche. Vino un misionero de Milwaukee, bueno, pues sí vino de Milwaukee, Wisconsin, y va a estar acá con nosotros en Quito el día miércoles, y todo ese día tenemos un seminario que él va a hacer una presentación, entonces no voy a poder estar con ustedes el miércoles. El profesor Joel Sutton, mi hermano querido, me va a ayudar con esta clase. No quería cancelar porque pues iba a prolongarse más, una semana más. Y él dijo, no, yo tranquilo, yo hago la clase. Entonces, el miércoles, el profesor Joel Sutton desde Paraguay les va a enseñar la lección 8, y ya, Dios mediante, el lunes próximo, terminamos con la lección 9, con el repaso, con algunas preguntitas que ustedes tengan para que el proyecto final sea de bendición y que todos ustedes terminen este curso con este proyecto final. Esa es mi oración. Entonces cerremos con una oración, y de pronto si tienen alguna preguntita sobre el proyecto final, algún comentario final, bien pueden hacer. Padre Celestial, te damos infinitas gracias por este bendito privilegio que nos has dado de estudiar tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has hecho tus discípulos que literalmente se preocupan por la salud espiritual de los demás. Discípulos que anhelamos, Señor, que todos se postren a tus pies y confiesen, Señor Jesucristo, que tú eres el único camino al cielo, el único intercesor entre Dios y los hombres. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de poder compartir con otros tu palabra a través de la oración, usando esta estrategia para llegar a las personas, para conocerles, para ganar la confianza y así poder conocerles un poquito más y poder compartir el Evangelio que es de salvación y vida eterna. Bendice a cada uno de mis hermanos y hermanas, concédeles una bendecida noche, un bendecido descanso, para que mañana continúen sirviéndote como fieles discípulos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo esto oramos en su nombre. Amén. Muy bien, ¿alguna pregunta sobre tu final? Pastor, me retiro. Buenas noches.
Buenas noches, querida Olga. Gracias por su participación. Descanse y nos veremos Amén. el lunes. Ok. Gracias, pastor. Chao, Buenas noches. bendiciones. Dios Señor me lo guarde. bendiga. Hasta lunes. Buenas noches, descansen. Querida Nair, buenas Gracias, noches, pastor. hermana. Dios le Descanse. bendiga. Es tardecita ya en el Paraguay, en Uruguay, en Argentina, en Venezuela. No se fue la luz a Rosa ya. No, no se fue antes. Mañana la que no se vaya. Pero ya dice que a las 12 Ah, se va. claro. Ya, pastor, Dios le bendiga. Que descanse. Buenas Igualmente, noches, hermana querida. Buenas hermanos, noches muchas a todos. bendiciones. Pastor, muy Felicidades. buenas noches, muchas bendiciones. Que mi Dios siga Gracias, guardando querido Luis Felipe. y le siga Que dando descanse, tanta hermano. sabiduría. Muchas gracias por la clase tan hermosa. Gracias a ustedes. Ustedes son el motor de estas clases. Emanuel, buenas noches, hermano. Gracias, hermano. Querido Jesús, que descanse. Querida Alicia, ¿cómo está todo por México? Bien, pastor, muchas gracias. Con frío, pero rico, bonito. Qué bueno, qué Hasta bueno. hoy ya dejó de llover porque ha estado lloviendo muchísimo. Ujú. Pero bueno, Mándenos Toluca. unas cubetitas de agua, Sí, Alicia, sí, de allá. estaba pensando que allá no les llueve y aquí ya nos llovió en exceso. Pero todo Sí, bien, sí. gracias a Dios. Qué bueno, hermana, qué bueno. Me alegra mucho que todo esté bien por su lado. Bueno, pues que Dios lo bendiga y hasta el lunes. Hasta el lunes, querida Alicia. Que el Señor les bendiga. Nos vemos, Manuel. Querida Consuelo, gracias por Nos su vemos el participación. lunes. Bendiciones el lunes y Bendiciones. sí. Mañana les mando la tarea, como siempre, tempranito, para que ya tengan. Gracias, San Richard, Aider, también Águeda, hermana, qué bueno que pudo conectarse. Que descansen todos. Bendecida noche, Yadira. Cuídeseme mucho. Chao, chao a todos.